importante que comprendamos cada día nuestra identidad en Cristo. Y esta mañana quiero hablar de que en Cristo yo soy recompensado, ¿ya? Y la anterior semana nos compartió la palabra nuestro querido Pollito. Bueno, su nombre es Aníbal Rebollo, pero todos aquí en la Congre lo conocemos como Pollito. Ya si alguien pregunta por Aníbal, pues uno seguramente ni sabe quién es, ¿no? Aníbal, pero Pollito lo hiciste muy bien, Pollito. Realmente fue una bendición el que tú hayas compartido. Y él habló de que en Cristo nosotros podemos ser paternales, y justamente habló de los primeros versículos del capítulo 6, cuando Pablo está hablando a los hijos, está hablando a los padres. Y qué importante es que podamos entender que en Cristo nosotros tenemos una oportunidad de poder ser ejemplo, de que podemos nosotros mostrar la paternidad de Dios. Aquellos que somos padres hemos sido llamados a ser un ejemplo para nuestros hijos de la paternidad de Dios. Tenemos a un Dios que es Padre, a un Dios que es poderoso, a un Dios que nos ama, y a partir de esa paternidad, nosotros podemos ministrar sobre la vida de nuestros hijos. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Así que esta mañana quiero continuar un poco con la idea que nuestro querido Pollito ha compartido la anterior semana, y vamos a Efesios capítulo 6 del versículo 5 al versículo 9, por favor, en adelante. Vamos a leer en la versión de las Américas. Ya, no sé si lo tenemos ahí. Efesios capítulo 6 del versículo 5 al versículo 9. Los primeros versículos, como les decía, el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestra responsabilidad como padres y también como hijos, ¿ya? Dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor. Dice, perdón, se me fue muy rápido, ¿ya? Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Versículo 6: no para ser siervos vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Padre, te pedimos esta mañana que tú puedas hablar a nuestros corazones respecto, Señor, a esta cualidad en tu vida, Señor, que hay en ti, Dios, de ser un Dios que recompensa, un Dios que sabe ver nuestras acciones, nuestro proceder, Señor. Y queremos entender, Señor, que en tu corazón hay tanto amor hacia nosotros, hay tanta gracia y tanta misericordia, Señor. Y te pedimos hoy, Dios, háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, Señor, pueda hablar a nuestros corazones, Señor, y pueda ministrar la palabra del Padre sobre cada uno. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, Pablo está abordando uno de los temas que de repente para algunos es un tema complicado respecto a la esclavitud. Hay gente que piensa y dice, bueno, si Pablo está hablando a los amos y a los siervos, es porque él está de acuerdo en que exista la esclavitud. Y no es ese el centro de lo que Pablo está tratando de hablar en estos versículos del 5 al 9. Lo que Pablo está tratando de hablarnos a nosotros ahora es acerca de las relaciones entre los que tienen poder y los que no tienen poder. Por eso es que está hablando y diciéndole a los siervos, obedezcan. A los amos les dice, ejerzan su autoridad, no con amenazas, sino como en el Señor les está hablando. Y no es que Pablo esté diciendo que es buena la esclavitud, o que él está de acuerdo en respecto a la esclavitud. Pablo tiene la intención de comentar sobre las estructuras sociales, sobre cómo nosotros podemos actuar, no importando el entorno en el cual vivimos, no importando la situación en la que podamos estar hoy, ¿no? Hoy nuestro país vive en democracia, ¿no? Y no se trata de que nosotros estemos viviendo al margen de esta situación, ni tampoco Pablo está tratando de ir en contra de lo que está sucediendo en ese entonces. Y
Israel o los judíos estaban viviendo un tiempo de esclavitud, habían sido sometidos por los romanos y esa era su condición. Y mucha gente vivía esa condición de sojuzgamiento, habían sido conquistados, sometidos por los romanos y en esa situación ellos viven. Se sabe que en medio de los judíos había esclavitud porque algunos por algún tipo de deuda y no poder pagar esta deuda terminaban siendo esclavos de los judíos. Pero había una ley que al séptimo año, ¿pueden bajarme el volumen por favor? Bájenme, o si me lo quitan mejor, por favor. Entonces está hablando Pablo respecto a esto, de que en Cristo, no importando la situación o la condición en la que estemos nosotros, hemos sido llamados a vivir una nueva realidad y una nueva condición. Así que eso es lo que está Pablo hablando. Y en el versículo 8, dice Pablo, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo se refiere a que sea lo que tú hagas, el cómo tú procedas en tus acciones, en tu vida, ya sea que estés bajo autoridad o tengas autoridad, dice, el cómo tú procedas. Dice, esto mismo recibirás de parte del Señor. Y la palabra recibir viene de una palabra griega que es comiso, que significa recompensa. En otra versión de la Biblia, Pablo está diciendo que el como tú hagas las cosas, de la misma manera tú serás recompensado. Así que Pablo nos está hablando y animando de parte de Dios que a los que estamos bajo autoridad y los que tenemos autoridad, vivamos de tal manera que podamos comprender que Dios quiere recompensar nuestra actitud frente a la autoridad. Si somos hijos, como la anterior semana Pollito hablaba acerca de que hemos sido llamados a obedecer, dice, hijos, obedezcan a vuestros padres, honren a vuestros padres, dice, porque esto agrada a Dios y esto tiene una promesa, dice, ¿quieres que te vaya bien? Le dice a los hijos, ¿quieres tener mucho tiempo de vida aquí en la tierra? Dice, obedece. Honra a tus padres. Y esa fue la enseñanza de la anterior semana. Los que somos hijos y si vivimos aún bajo el cuidado de nuestros padres, bajo el techo de nuestros padres, pues hemos sido llamados a obedecer y saber honrar a ellos, ¿no? Porque Dios recompensa esto. Dios recompensa. Y de la misma manera les está hablando a los padres. En el versículo 4 dice, padres, por favor, dice, no provoquen a ira, dice, a vuestros hijos. Más adelante voy a hablar un poco más de esto, pero esta es la enseñanza que el apóstol Pablo nos está hablando. Dice, hijos, obedezcan, dice, honren a vuestros padres. Padres, no ejerzan su autoridad de tal manera abusiva, tal vez torpe, no muy controladora, dice, de tal manera que lo que provoquen en sus hijos sea ira, dice. Así que Pablo está diciendo que todos los que estamos bajo autoridad o los que tenemos autoridad, vivamos de tal manera que podamos recompensar tanto en esta vida como en la vida venidera. Sí, por eso en el versículo 8 dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno, dice, haga, esto recibirá del Señor. Mire, yo creo que para muchos a veces ha sido un tema que de repente nos ha chocado y nos ha llamado a la reflexión cuando vemos que los que mienten, los que roban, los que engañan, muchas veces parece que son los ganadores en este mundo, ¿verdad? ¿No? Y vemos tanta injusticia en el proceder de la gente, vemos tanta injusticia en cómo hacen las cosas, que parece que la gente que roba, que miente, que engaña, le va bien, ¿no? Y muchas veces como que nos llama la atención y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona que está mintiendo, que está engañando o que no está haciendo las cosas de forma honesta, le vaya bien? Y lamentablemente vivimos en un mundo caído donde estas cosas están ocurriendo y a muchos de repente nos molesta, nos llama la atención y parece que todo aquel que trata de hacer las cosas de forma honesta, trata de hacer las cosas de buena manera, es como que el perdedor. Lamentablemente vivimos en un mundo, decía, caído, donde vemos esto que no está bien, que los malos parecen los ganadores y los buenos parecen los perdedores. No, hay gente buena que termina pagando las consecuencias. Hay gente buena, en algunos casos, no en todos, que está en la cárcel. Y tal vez el que ha cometido errores o el que ha actuado mal está libre.
Y muchas veces esta situación a muchos de nosotros nos ha llamado la atención. Y conozco a gente que me dice, pastor, mire, yo he tratado de hacer las cosas bien. He tratado de hacer este negocio, poner este emprendimiento, hacer todas las cosas conforme a la ley, conforme a lo que me piden, y me va mal. Pero veo a otros que de repente hacen las cosas chuecas, engañan, mienten, no dicen la verdad y les va bien. Y he visto cómo gente que ha tratado de hacer las cosas bien termina desalentado en su corazón, ¿verdad? Y es como uno dice, y al final, ¿para qué uno hace las cosas bien? ¿Para qué uno declara en impuestos realmente como es? Y me caen por un boliviano. Pero hay gente que de repente defrauda miles de bolivianos y no le pasa nada. Y a muchos de nosotros nos ha llamado la atención esto. Y como les decía, esto hace que algunos dejemos de intentar hacer las cosas bien. Sí. Cuando vemos esto que no está bien, el bueno termina como diciendo, ¿y para qué entonces? Mire, el Salmo 73 habla de uno de los sacerdotes de David, y este hombre comienza diciendo, Dios es bueno, dice en el capítulo. Si tú lees el capítulo 73, te darás cuenta que este hombre está abriendo su corazón, y este sacerdote dice, miren, yo sé que Dios es bueno. Y él dice, yo estuve a punto de tropezar, de caer, cuando veía que el malo prosperaba, cuando veía que los injustos les iba tan bien y se gozaban y se alegraban en sus injusticias y se reían del bueno, ¿no? Y se mofaban. Y él llega un momento a decir, ¿para qué entonces yo me estoy guardando las manos? ¿Para qué estoy viviendo de forma santa? Y hay una lucha en su corazón. Hay una lucha en su interior respecto a por qué estoy yo haciendo y tratando de hacer las cosas buenas cuando el malo prospera y le va bien y nadie le dice nada. Y llega ahí en el capítulo 73 al versículo 13, dice, hasta que llegué a la presencia de Dios y entendí cuál es el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? Estaba a punto de tirar la toalla, de vivir una vida que agrada a Dios, de vivir una vida honesta y santa. Está a punto de tirar la toalla y decir, ¿para qué hago las cosas bien si al final el malo prospera y le va bien? Pero dice, hasta que llegué a la presencia de Dios y me di cuenta de cuál es el fin de todos estos malos. Sí. Y Pablo está hablando y diciendo, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Sí. ¿Cómo estás tú respecto a esto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás desanimado o incluso molesto por la forma en que te han tratado los que tienen autoridad sobre tu vida? ¿No? Muchas veces nos vemos desalentados, ¿no? Por cómo nos han tratado las autoridades, cómo nos tratan las personas que tienen autoridad sobre nosotros, ¿no? Y algunas veces dicen, oye, yo trato de hacer bien las cosas con mi jefe, con las personas que están sobre mí, pero como que nada resulta bien. Y frente a las amenazas, frente al mal uso del poder o de la autoridad, muchas veces algunos estamos desalentados, desanimados, porque hemos visto autoritarismo, hemos visto una mala forma de actuar de las autoridades sobre nuestra vida, totalmente lejos de la voluntad de Dios. Y lo que provoca en uno es que al final digamos, bueno, o sea, desilusión, decepción, ¿verdad? Cuando vemos que los que deberían actuar bien no actúan, no lo hacen de esa manera. Espero que estamos entendiendo la idea. Y la Biblia enseña que Dios recompensa a las obras de los creyentes fieles como una forma de alentarlos a perseverar en una vida de santidad y de fidelidad. Sí. Pablo le está hablando a los siervos y diciendo, ustedes que están en esta condición de servidumbre, ustedes que de repente en su libertad y en sus derechos están privados, ustedes sirvan como al Señor. Porque lo bueno que ustedes hagan, haciéndolo de corazón sincero, no para el hombre, no sirviendo porque está ahí su amo, su jefe mirándolos, sino háganlo de corazón sincero, Dios les dará, dice. Dios les dará.
Dios a través del apóstol Pablo le está hablando a aquellos que estamos bajo autoridad y diciendo, no importa cómo estén actuando las autoridades sobre tu vida, si hay alguien que ejerce autoridad, si hay alguien que es tu jefe, alguien que está encima de tu vida y este actúa de mala manera, no lo hagas por el ojo del humano, dice, no lo hagas para él, hazlo para el Señor porque tú sirves a Dios. Y es la manera de decir que si tal vez no estás recibiendo recompensa, si tal vez no estás recibiendo algún tipo de reconocimiento de esta autoridad sobre tu vida, primero, no lo haces para el Señor. Y segundo, cualquier recompensa va a venir de Dios por lo honesto, lo bueno y lo fiel que seas tú en esta vida. Esa es la enseñanza de parte de Dios a través de Pablo, sabiendo que Dios nos ama, nos ve y sabe todo y recompensa por todo acto de obediencia en nuestra vida. Dios sabe, Dios conoce la motivación de nuestros corazones, sabe por qué actuamos de la forma en que lo hacemos, por qué obedecemos. Dios conoce y Dios ve muchas veces, y yo sé que muchos en algún momento hemos sentido como esa decepción y uno dice, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué hago mis cuentas buenas? ¿No? Y no se trata de que lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Lo hacemos para Dios. Así que Pablo nos está hablando acerca de estas cosas. Y hay algunos versículos en la Biblia que quisiera que podamos leerlos. Mateo 5, del 11 al 12. Miriam, ¿los tienes, por favor? Mateo 5, versículos 11 y 12 dice, bienaventurado seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Versículo 12, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, la recompensa en los cielos es grande. Dice, bienaventurado, dice, si tú eres ultrajado, eres bulineado, te podríamos decir hoy en términos actuales, si te maltratan, dice, porque la recompensa está en los cielos. Dice, vamos a Lucas 6:35, por favor. Antes bien, dice, amad a vuestros enemigos. Dice, ¿hay algún enemigo en tu vida? Espero que no, así, no. Espero que uno no tenga un enemigo, pero muchas veces puede haber gente que no quiere el bien de nosotros, ¿ya? Nos puede parecer que de repente hay alguien que está en contra de nosotros. Espero que no tengamos enemigos, pero si los hay, dice Jesús, ama a tu enemigo, dice. Y haced bien y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Miren, estamos viendo el tipo de Dios que tenemos, porque aún Dios es bondadoso sobre los perversos y sobre los malos. Dice, ese es el Dios que tenemos, dice, aún Él es bueno, es bondadoso, es generoso sobre el que es perverso y sobre el que es malo. Y si es así nuestro Padre, nosotros no deberíamos ser así. Así serán, dice, hijos del Altísimo. Wow. Bueno, esto avanzamos en el Evangelio de Jesucristo. Siguiente versículo, por favor. Romanos 2, 6 y 8 dice, mira, el cual, se refiere a Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, o sea, vida eterna. Versículo 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. O sea, clarísimo, clarísimo. Dice que Dios recompensará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su proceder. A unos, si lo hacen con bien, honestamente, rectamente, en santidad y fidelidad, vida eterna. Pero a los que lo hacen de mala manera, ira, dice. Wow, fuerte. Vamos a 1 Corintios 3, 13, 14. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Versículo 14, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá, dice,
recompensa. Vamos a Colosenses 3, 23 y 24. Mire, hay muchos más versículos, solamente estoy citando algunos. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Miren, este es un principio fundamental. Lo que tú estás haciendo hoy, comenzando por tu casa, si tú eres papá, mamá, si eres hijo, si trabajas en algún lugar, ya independiente, dependiente, en las cosas que tú hagas, el estar en Cristo significa que a partir del momento en que yo le entrego mi vida a Jesucristo, ya no hago las cosas para el hombre, no hago las cosas para satisfacerme a mí mismo siquiera, lo hago para Dios. Wow. Este es un principio que cambia la perspectiva al momento de hacer las cosas. ¿Y por qué las hacemos? ¿Por qué cuido a mi esposa? ¿Por qué proveo a mi familia? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué declaro mis impuestos? ¿Por qué hago lo que hago? Antes lo hacía por satisfacer mis necesidades de repente, en el mejor de los casos satisfacer las necesidades de mi familia, o lo hacía por el ojo del hombre. Pues ahora en Cristo, dice Pablo, lo hacemos para agradar al Señor. Siguiente, por favor. Dice: sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Mire, antes de repente lo hacías para satisfacer, vuelvo a repetir la idea, antes de Cristo, tal vez lo hacías por satisfacer tus necesidades, satisfacerte a ti mismo, ¿ya? O lo hacías por el ojo del hombre, porque esperabas que el hombre te recompensara, esperabas del hombre retribución. En Cristo dice: cambia esto en nuestra vida. No lo hago más para el hombre, no lo hago para satisfacer mis necesidades o satisfacer mis deseos, mis ideas, mis sueños, mis ideales. Lo hago porque ahora sirvo a Cristo y de Él recibiré recompensa. Si soy un buen padre, si soy una buena esposa, un buen hijo, la recompensa que voy a recibir, claro, a todos nos agradaría de repente que un día nuestros hijos nos digan: papá, gracias, o mamá, gracias por todo tu esfuerzo. Pero no lo hago esperando que un día mis hijos me agradezcan. Lo hago porque soy un padre que ahora está en Cristo y que entiendo que mi paternidad la ejerzo estando en Cristo. ¿Verdad que cambia la idea? Si soy un esposo o una esposa, ya lo hago en Cristo. Amar, cuidar, lo hago en Cristo. No lo hago ya en mis fuerzas, no lo hago en mis capacidades, no lo hago para satisfacer mis necesidades, lo hago en Cristo. Vamos a Hebreos 10, por favor, tengo un par de versículos más. Dice: por tanto, no desechéis. Miren, aquí le está hablando a alguno que de repente está así como desanimado y diciendo: oye, ¿para qué hago las cosas bien? ¿Para qué confío en Dios? ¿Para qué oro? ¿Para qué busco a Dios? De repente hay alguno que se esté sintiendo así esta mañana. Miren, este es un buen versículo. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene recompensa. Mira, tu confianza en Dios, que tú dependas de Dios, que tú esperes escuchar a Dios, que tú esperes de Dios, tiene una recompensa. Yo he escuchado a gente que de repente dice: pero pastor, he orado tantos años y no veo que pase nada. Pastor, le he pedido a Dios. Y hay gente que dice: bueno, es que creo que Dios no existe, Dios no me quiere oír, no sé si algo está mal, ¿no? Y como que flaquea nuestra confianza en Dios, porque claro, queremos ver resultados inmediatos. Todos queremos ver resultados inmediatos. Queremos que a la primera que oremos por algo, pues Dios lo haga y decimos: ay, qué bien. Y muchas veces Dios lo responde a la primera. Pero hay veces que Dios quiere trabajar confianza en tu vida. Quiere probar tu confianza en tu vida. Y a algunos nos tomará años, nos tomará tiempo el orar por alguna situación en nuestra vida o en nuestra familia. Dios quiere trabajar confianza en tu vida. Lo he visto en nuestros años, a gente decir: pastor, mire, he estado orando 15 años por esto. Y después de 15 años Dios lo ha hecho. Abraham, ¿recuerdan a Abraham? Romanos dice que este hombre no flaqueó nunca en su fe y su confianza. Dos cosas: era viejito, eran estériles, ya no podían, ya no había manera, no había en ese entonces todas las cuestiones que hoy tenemos, no había nada.
pero nunca decayó su confianza en Dios. Versículo siguiente. Porque tenéis necesidad de paciencia. Dice, miren, Dios dice no, porque necesitas paciencia. Necesito trabajar en tu vida paciencia. Está diciendo, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengas, dice, la promesa. Saben, muchas veces Dios se toma tiempo en nuestras vidas al hacer algo, al responder algo, porque necesita trabajar en tu vida paciencia, 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 paciencia. Sí, si no estás recibiendo una respuesta hoy, probablemente Dios está queriendo trabajar paciencia en tu vida. Es lo más seguro para que, dice, en ese proceso de espera, hagas la voluntad de Dios. Sí, hagas la voluntad de Dios. No importando lo que esté pasando, no importa si es adverso, no importa si muchos se levantan en contra tuya, porque ¿qué es lo que hacemos a veces nosotros? Como vemos que Dios está tardando, metemos la mano en nosotros. Recuerda al rey Saúl, ¿ya? Él debía esperar, él tenía que enfrentarse a sus enemigos y tenía que esperar a que Samuel llegara y él ofreciera, dice, la ofrenda a Dios y luego ellos partieran a enfrentar a sus enemigos. Pero como Samuel se tardaba, Saúl metió las manos y dijo, bueno, ¿acaso yo no puedo hacer esto? Tomó la situación en sus manos y luego Samuel le dijo, locamente has actuado. En ese proceso, en ese tiempo de espera, busca hacer la voluntad de Dios. Busca hacer la voluntad de Dios, dice, para obtener lo que te ha sido prometido. Y 2 Juan 8, por favor, dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Dice, ten cuidado, dice, ten cuidado de ti, de lo que has logrado, de lo que has sembrado y has cosechado hasta ahora, dice, para que la recompensa, dice, sea abundante. Así que miren, estos pasajes son pocos, hay muchos más, pero simplemente he querido tocar estos para que nos podamos dar cuenta de que Dios quiere recompensarnos, de que Dios es un Dios que recompensa, un Dios que ama, un Dios que ve nuestras acciones, que ve nuestra obediencia, y fruto de nuestra obediencia hay una recompensa, no solo en la vida eterna, no solo en el futuro, porque a veces pensamos, claro, o sea, en la vida eterna ocurrirá todo eso y aquí debo sufrir y sufrir y sufrir. No, Dios quiere recompensarnos también en esta vida y Dios sabe hacerlo. Dios sabe hacerlo. Al hablar de las recompensas de Dios, la Biblia no dice, escucha esto, y lo hemos tratado en esta serie de Efesios, que la salvación, o sea, ganamos la salvación como recompensa por nuestras buenas obras. Hay mucha gente que cree que, bueno, portándose bien, eso le garantiza tener vida eterna o salvación. No, Efesios y a través de Pablo se ha establecido claramente que somos salvos únicamente por gracia a través de la fe en Jesucristo y no por obra humana, sino que somos salvos para buenas obras. Somos salvos hoy, somos hijos de Dios, somos cristianos, y el propósito es que vivamos ahora para hacer buenas obras y que nuestras buenas obras delante de Dios, a los ojos de Dios, tendrán una recompensa en esta y en la otra vida. Sí, porque Dios quiere recompensarnos, ¿ya? Sin embargo, nos habla también, como les decía, esto de que nuestra vida ahora en el presente somos recompensados. En Colosenses 3:25 y en 2 Corintios 5:10, el apóstol Pablo está hablando acerca de recompensa y, como les decía, de recibir de parte del Señor. Y la palabra griega para recompensa es comiso, que significa y va más allá de simplemente recibir. Va mucho más allá. En el original, la palabra recompensa o recibir de parte de Dios va más allá de simplemente, bueno, toma, te has portado bien, aquí está. No así como que, oye, toma una propina, digamos, como cuando tú le das una propina a la persona que te ha atendido en algún restaurante.
¿no? Y le das 2 pesos, 3 pesos, o a la persona que te ha cuidado el vehículo, ya toma. Dice que la idea de esta palabra comiso va mucho más allá de simplemente recibir algo, porque el Dios que tenemos es un Dios que sabe recompensar abundantemente nuestras vidas. Y es por eso que Pablo en varios de sus escritos habla acerca de que hay un impacto en nuestras vidas cuando en la relación que tenemos unos con otros sabemos hacer lo bueno. Dios recompensa. Sí, ¿y cómo recompensa a Dios? ¿En qué consisten las recompensas? Quiero hablar de un par de cosas rápidamente, 3 cosas. ¿Ya? Porque alguien dice, bueno, ya está bien, yo sé que Dios es bueno, recompensa si nos portamos bien y hacemos nuestras buenas obras, ¿no? ¿Y cómo Dios lo hace? ¿Cómo es que Dios lo hace? ¿No? ¿Me va a dar más dinero? ¿Me va a dar algo? ¿No? Y muchas veces Dios nos provee económicamente, muchas veces Dios nos provee materialmente, ¿sí? Dios es impresionante como Él hace, cómo nos provee, y creo que muchos en este lugar hemos visto su mano de provisión. De repente Dios había abierto puertas en nuestra vida, en nuestra economía. Y Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, 19, 20, una de las primeras recompensas, no sé si lo tienes ahí, Miriam, por favor, según 1 Timoteo 2, 19 y 20. Porque muchas veces pensamos, y bueno, a ver, en términos económicos, a ver, ¿cuántos réditos me va a significar si me porto bien? Si yo soy bueno con ustedes, las personas de la iglesia, ¿qué significa eso para mí? ¿Hay algún tipo de recompensa para mi vida? Y el apóstol Pablo dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Dice, ¿no lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor, dice Jesús, en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Y 2 Corintios 1:14, 2 Corintios 1:14, el apóstol Pablo dice, así como también nos habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de que cada uno de nosotros tiene un impacto en la vida de los demás. Tú tienes un impacto y Pablo está diciendo, miren, yo sé que ustedes son motivo de nuestra alegría, ustedes son la gloria y un día cuando estemos delante de Dios podremos gloriarnos de lo que hemos podido hacer en favor de ustedes. ¿Saben cuál es la primera recompensa? Que alguien se acerque y diga, gracias, gracias por lo que tú has hecho por mi vida, gracias por lo que tú has hecho en favor de mi vida. Creo que esa es la mejor recompensa que podemos tener en esta vida, más allá de las económicas, porque creo que ese no es el propósito, sino la idea es poder decir, oye, gracias a ti tengo esto, gracias a ti por tu compañía, gracias a ti por tus palabras, gracias a ti por estar conmigo presente. Miren, esa es una de las más grandes recompensas. Y Pablo está diciendo, ustedes son el motivo de nuestra alegría. ¿Hay alguien a quien tú puedas reconocer su esfuerzo, su tiempo, su vida por ti? ¿Hay alguien? Seguro que hay muchos. Hay muchos a los cuales tú puedes decir, oye, gracias a esta persona. Gracias por su amor, por su afecto, por haber estado conmigo en estas circunstancias, por haberme acompañado, por su amistad, por su cariño, por su afecto. Gracias. Y sabe, esa es una de las más grandes recompensas que uno puede tener. Más allá de lo que yo puedo obtener de las personas, porque lamentablemente eso ocurre fuera de Cristo, que hacemos ciertas cosas y me acerco a alguien pretendiendo que ese alguien me pueda devolver. O le voy a hacer un hoy por ti, mañana por mí. Eso no se aplica en el reino de Dios. Hoy por ti, mañana por ti y siempre por ti. Porque eso, así actuó Jesucristo. Jesucristo no dio su vida por nosotros pensando, a ver, bueno, ¿qué me van a dar estos muchachos si yo doy mi vida por ellos? Él no pensó en términos económicos, en términos de fama, de honor. Él dio su vida por nosotros porque nos amaba. Al momento de hacer lo que haces, ¿por qué lo haces? ¿Porque esperas algo de la otra persona?
Bueno, todos de alguna manera esperamos, pero en Cristo no lo hacemos por la persona, no lo hacemos porque se porte bien. Yo siempre digo esto cuando doy las charlas prematrimoniales a los jóvenes. No es 50-50, no es que tú traes tu 50 y ella trae su 50. Ah, bueno, ok, si tú das tu 50, mostrame primero tu 50 y yo voy a dar mi 50. No, tú das 100, aunque te parezca o creas que ella no está dando su 100, yo voy a dar mi 100 siempre, porque es en Cristo. Es en Cristo. Así que Pablo está diciendo que las relaciones más profundas con otros a quienes servimos o hemos servido en Cristo son una recompensa para nosotros. ¿Has hecho algo bueno por alguien? ¿Has tenido alguna atención? ¿Has sido generoso? ¿Le has dado a alguien económicamente? ¿Lo has ayudado de alguna manera? Qué bueno, pues Dios conoce eso que has hecho. Ahora, que la motivación no sea, bueno, hoy por ti y mañana por mí. No es que luego te voy a cobrar este favor que te estoy haciendo o lo que te estoy dando. No, lo estoy haciendo sin ningún tipo de intención o motivación. Para todos los creyentes, una de las mejores recompensas, hablando de otra recompensa, es el poder conocer y experimentar a Dios cada vez más de una mayor forma profunda. Sí, sí. ¿Creen que para un creyente esa es una de las mejores recompensas? Poder tener mayor intimidad, poder conocer a Dios. ¿Ya? Sí. Y Primera Juan capítulo 3 versículo 2, Primera Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Dice, mire, somos hijos de Dios en este instante, somos hijos de Dios. Ya somos parte de su reino, somos parte de su iglesia, dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aún no somos lo que vamos a ser, dice, está hablando Primera Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Mire, esto es para nosotros algo bueno, realmente es algo que queremos. Hay ese anhelo en nuestros corazones de poder verlo a Él cara a cara. Es por eso que para un creyente, un cristiano, el dejar de existir, el morir, no es de pesar, no es motivo de tristeza. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque lo voy a ver. Para nosotros la muerte no debería ser algo de temor, de miedo, y voy a morir, voy a dejar de existir. Claro, yo creo que a veces nos aferramos a la vida por ciertas situaciones. Hoy soy padre, tengo una esposa, tengo una hija de casi 3 años. Claro, no quisiera dejarlas, quisiera estar con ellas mucho más tiempo. Sí. Pero si tuviera que partir de esta vida, la muerte no debería ser un tema de temor y qué ocurrirá después de la muerte. Mire, lo voy a ver, voy a estar con Él. Esa es una de las mayores recompensas que un creyente puede tener, es verlo cara a cara. ¿O no le parece eso una recompensa? Así como, y no habrá otra cosita que me puedan dar económicamente, algunos cientos de dólares de repente. No, ¿sabe? La mejor recompensa para nosotros es poder verlo, es poder experimentarlo. Y cuando entendemos estas dos cosas, mire, estas dos tipos de recompensas, el hecho de que yo pueda afectar a los demás, el hecho de que yo pueda hacer algo en favor de los demás y que pueda conocerlo a Dios cada vez más íntimamente y un día estar cara a cara con Él, ¿sabe? Hace que dejemos de ser competitivos los unos con los otros. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces nos ponemos a ser competitivos? No, a veces en la casa, en la familia ocurre cuando la familia tiene más de 2 o 3 hijos y como que todos quieren competir porque el papá va a dar un regalo, ¿no? Y a veces el papá dice, mira, al que se porte mejor, a ese le voy a dar el regalo más grande, ¿no? Y de repente nos portamos mejor y nos volvemos competitivos con nuestros hermanos porque queremos el regalo más grande y porque han prometido que nos van a dar, al que se porte mejor le vamos a dar más regalo, más comida, más postre, ¿no? ¿Cómo somos a veces? Al que se porte bien le damos más refresco. Eso era en mis épocas. Ya no sé, bueno, todavía no pasa eso con mi guagua, bueno, tenemos solamente una. Pero cuando éramos chicos, ya al que se porte bien le vamos a dar más torta. Uy, uno y ahí se portaba santito, ¿no? Porque te den más torta, más grande. ¿Ya?
Y claro, ves viendo cómo la torta la van cortando y tú dices, ay, ya no va a quedar para mí torta, ¿no? Así como que me estoy portando bien. ¿Sabes por qué nos volvemos competitivos? Porque vemos que el padre o los padres que tenemos tienen recompensas limitadas. Sí, quiero que entiendas esto. Yo puedo ser competitivo, podemos ser competitivos en nosotros. Claro, nos ponemos en ese plan así de ansiedad, de competir entre nosotros, de ver quién se porta mejor, quién hace mejor las cosas, quién toca mejor, quién predica mejor, quién canta mejor o quién hace mejor las cosas, o si yo soy mejor esposa o ella es mejor esposa o lo que sea. Me pongo en ese plan competitivo porque sigo creyendo o pienso que Dios es limitado en recompensar. ¿Y tú crees que Dios es limitado en recompensar? Oigan, Dios tiene recompensas, pero así en miles de millones de millones. No estamos delante de un Dios que tiene un par de trocitos de torta y que bueno, va partiendo y tú dices, ya no va a quedar para mí. Saben, Dios no tiene límites a la hora de recompensar. Sí, Dios no tiene límites. Y por eso es que nosotros no deberíamos competir entre nosotros. Claro, no deberíamos competir entre nosotros. Deberíamos ser como los atletas. Ustedes han visto de repente, especialmente en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y hay todo un equipo olímpico que representa, de repente, no sé, pensemos en Noruega, ya pensemos en los noruegos, ¿no? Y son como, no sé, 50, todo el equipo olímpico que va a representar en diferentes disciplinas a Noruega. Y cuando uno de ellos está compitiendo ahí, no sé, en barras, ¿no? Y está haciendo esos saltos y todas esas cuestiones, todos los demás del equipo, aunque no hacen la misma disciplina, ¿cómo están? Y ay, le están alentando, vamos, y gritando, Noruega, Noruega, no sé qué más griten los noruegos, la verdad, ya, pero ahí están animándolo y saben, deberíamos ser entre nosotros así. Claro, oye, si hay alguien que predique mejor que yo, qué bueno. Si hay otros más que lo hagan, qué bien. Y no que yo sea como no, yo nomás tengo que predicar en la iglesia. Porque cuidado que alguien predique mejor y me quite mi lugar o me quite las recompensas. Eso sería pensar que Dios tiene recompensas limitadas. Oye, ¿hay alguien mejor que esté haciendo las cosas mejor que tú? Anímalo, aliéntalo. Sí, oye, si hay alguien. No, yo reconozco que Pollito lo hizo muy bien la anterior semana. Qué bueno. Oye, si hay más gente que pueda predicar desde este lugar, que lo haga. Y ese es nuestro deseo. Nuestro deseo no es Mauricio y yo sobresalir y ser los únicos predicadores exclusivos de la iglesia. Oye, si hay otros que puedan hacer lo que tienen incluso hasta mayor habilidad, que lo hagan. Que lo hagan. Porque la idea es poder empujarnos, animarnos, alentarnos. Las obras que realizamos solo son posibles gracias a la gracia de Dios. Oye, si tú algo bueno hiciste, ¿ya? Si tú algo bueno hiciste o algo bueno puedes hacer, es solo por la gracia de Dios. Recuerda lo que Pablo dice, yo hice todo lo que hice, fui más grande que los otros apóstoles, llega a decir un momento, pero ¿sabes por qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. ¿Estás sobresaliendo en algo? ¿Eres bueno en algo? Solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Ahora, dos cosas rápidamente. Dios recompensa a los que están bajo autoridad. Dios recompensa a los que están bajo autoridad. Es curioso que el apóstol Pablo, al hablar de las recompensas de Dios, escriba primero a quienes están bajo autoridad, hijos y esclavos. Aquí en el capítulo 6, la anterior semana, Pollito habló a los hijos y les dijo, hijos, obedezcan y honren a vuestros padres, porque esta, dice, tiene una promesa. Si tú actúas obediente y honras a tus padres, tendrás una recompensa. Te irá bien en todo lo que hagas y tendrás larga vida en esta tierra. Este es un llamado a los que somos hijos. Yo recuerdo una vez que me porté así medio malcriado con mi papá y me dijo, mientras estés bajo este techo y gastes la luz que yo pago, que comas la comida que yo pago, pues te sometes a la autoridad en este lugar. Claro, pensé y dije, tiene toda la razón mi papá. Yo no estoy aportando nada,
estaba estudiando, creo que estaba como en tercero o cuarto medio en ese entonces en el colegio. Tuve una actitud así, hecho al liso, como decimos. Y me dijo así, me dijo un estate quieto. Dije, tiene toda la razón. Claro, no me gustó en ese momento. Uno dice, por último, pues su plata y sus cosas. Pero después dije, no, tiene toda la razón. Como dicen los chilenos, agaché el moño. Agaché la cabeza, ¿verdad? Dicen eso los chilenos. Sí. Y estas recompensas, escuche, el obedecer y honrar son dos recompensas, ¿saben? Notables y muy motivadoras. Yo creo que si pregunto y digo, ¿cuántos quieren que les vaya bien? Todos, ¿verdad? O sea, nadie está diciendo, yo quiero que me vaya mal en esta vida, quiero ser un desastre, quiero estar económicamente mal, quiero que mi familia se quiebre. O sea, no. La Biblia dice, oye, ¿quieres que te vaya bien? Dice, sé obediente. Honra a tu padre y a tu madre. En esta tierra, dice, sobre la tierra, Dios promete a cada hijo creyente que obedecer a los padres lo llevará a su bienestar y a una larga vida aquí en la tierra. Sí, esa es una de las recompensas. A los esclavos, por ejemplo, ¿qué les dice? Obedeced a vuestros amos con la sinceridad de vuestro corazón, dice el versículo 5. Y mire, en ese entonces, escuchen, en ese entonces los esclavos no tenían ningún tipo de derecho, eran prácticamente menos que los animales o que el ganado que alguien podía tener. Sí, hoy, bueno, expresamos los derechos y las libertades, las protecciones que el hombre debe tener, la mujer debe tener, los niños, y está bien, no estoy yendo en contra de eso. No estoy diciendo que volvamos a la época de la Biblia donde de repente este era el tipo de esclavitud que había. Pero si en ese entonces, escucha esto, si en ese entonces, no, los esclavos deberían actuar de esa manera, los que estaban bajo autoridad. ¿Cuánto más nosotros hoy, con derechos, con beneficios, con tantas cosas, deberíamos actuar bien y con un corazón sincero para con aquellos que están sobre nosotros? ¿Entiende la idea? Si en ese entonces, sin ningún derecho, sin ninguna prerrogativa de vida, miren, morían, el dedo de alguien definía si tú vivías o morías. ¿Te imaginas eso? Eso era lo que pasaba en ese entonces. César hacía así y tú vivías. Si hacía así, tú morías. Eso hoy no ocurre. No vivimos en tiempos de esclavitud, sí. Pero si en ese entonces estas personas podían actuar de esta manera, bajo ninguna autoridad ni prerrogativa de libertad, ¿cuánto más deberíamos nosotros, teniendo protecciones, derechos legales, perseguir este mismo tipo de proceder? Mucho más, ¿verdad? O sea, si tú sirves a alguien, si tú estás bajo autoridad de alguien, hazlo con un corazón, dice, sincero. Sincero. ¿Hay alguien que esté sobre ti? ¿Hay algún jefe? ¿Alguna persona que dirige tu vida? ¿A quien le rindes cuentas en el trabajo, en tu vida, en tu matrimonio? ¿Tus padres? ¿Hay alguien? Dice que sé sincero en tu corazón. No para el hombre, sino para Dios. Esto no significa, ahora, no significa que no debamos luchar por la injusticia y por las leyes justas, pero significa que así como Jesús fue maltratado, escucha esto, así como Jesús fue maltratado y no pecó, podemos y debemos glorificar a Dios al abstenernos del pecado cuando somos maltratados para honrarlo a Él y ser honrados por Él. ¿Estás sufriendo injustamente por alguna autoridad sobre tu vida? Jesús estuvo frente a Pilatos, frente a los gobernantes de ese entonces, frente al Sanedrín, a los religiosos de ese entonces. No se defendió, no se justificó, ¿no? Humildemente padeció, no pecó, no maldijo a nadie. Cuando lo estaban crucificando, no, y la gente se burlaba de él, ¿qué dijo Jesús? No les tomes en cuenta este pecado, no saben lo que están haciendo. Y si Jesús, maltratado, golpeado, humillado, avergonzado, no pecó, ¿cuál debería ser nuestro proceder los que estamos en Cristo ahora? Porque entiendo que las recompensas provienen de Dios. Entiendo que no lo estoy haciendo para el hombre, lo estoy haciendo para Dios.
si estoy siendo obediente, aún en la adversidad, no lo hago por el hombre, ni siquiera por mí mismo. Lo hago para honrar y para glorificar a Dios. Que si yo lo honro, Él me va a honrar. Él me va a honrar. Yo lo he visto en mi vida en algunos momentos. Lo he visto en mi vida. Que honrando a Dios, aún en la adversidad, Dios sabe honrarte más adelante. Tal vez no es en el momento, pero más adelante Dios sabe honrarte. Decirte, por cuanto fuiste fiel, voy a ponerte sobre mucho o voy a darte esto. ¿Recuerdan esta promesa? Por cuanto fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te voy a poner. ¿Estás siendo fiel en lo poco que tienes? ¿Estás siendo fiel en lo poco? ¿O en lo poco que queda? Ya, porque algunos somos fieles, claro, cuando todo es grande, cuando todo es abundante, cuando todo es así como wow, espectacular y es como que para el ojo de todos, ya, y somos fieles ahí, claro, porque todos me están viendo. Pero cuando es pequeño, ¿estamos siendo fiel? Ahora, Dios también recompensa a los que tienen autoridad. Dios recompensa a los que están bajo autoridad porque obedecen, se someten, lo hacen de sincero corazón. Pero Dios también recompensa a los que tienen autoridad. Así que luego de que Pablo se dirige a los hijos y luego a los esclavos, Pablo ahora se dirige a los padres y también se dirige a los amos en ese entonces, a los que tenían autoridad. Y se dirige a los que están en autoridad, refiriéndose a los padres y a los amos como ejemplo. Escucha, ejemplo de Dios como autoridad para poder bendecir y actuar de manera piadosa y saber recompensar a aquellos que están bajo nuestra autoridad con amor y provisión. Mira, si tú eres un papá, eres una mamá, si tú eres un jefe y tienes autoridad sobre otros, si tú eres director, eres jefe, eres gerente, tú estás a cargo de algo en tu trabajo, tú debes ser un ejemplo de este Dios que sabe recompensar al que hace bien, que lo hace generosamente con amor y provisión. Sí. A los padres les dice, no provoquen a ir a vuestros hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y la anterior semana Pollito nos habló acerca de qué maneras nosotros muchas veces provocamos a ir a nuestros hijos. ¿De qué manera lo hacemos? Un padre no debe actuar con dureza, con rigurosidad de palabra o de actos hacia sus hijos, porque a veces cuando somos muy rigurosos, muy severos, muy duros, lo que estamos provocando en el corazón de nuestros hijos es ira, es enojo, es rebeldía, es desobediencia. Sí, cuando somos muy estrictos, cuando somos controladores, como decía Pollito, y estamos controlando su vida todo el rato, qué va a comprar, qué va a comer, cuánto debe comer y esto y lo otro, estamos provocándolos a ira, a frustración, a desaliento o descuido o daño. No debería ser la forma en que actuamos los padres sobre nuestros hijos. En cambio, los que somos padres deberíamos ser bendición del Señor para sus hijos al asumir nuestra responsabilidad. Al asumir nuestra responsabilidad de criarlos en vez de dejar que otros lo críen. Como decía Pollito, a veces pensamos que la iglesia pues le enseñe la Biblia, ¿no? Y pretendemos que una hora o hora y algo pues ahí el niño aprenda. Va a aprender algo, sí, pero la instrucción en el camino de Dios no es de los pastores en tu casa, eres tú. Si tú eres un papá o una mamá creyente, pues tú has sido llamado a enseñarles el camino de Dios. Ahora, comienza con ejemplo. Si tú no lees, si tú no oras, si tú no adoras a Dios, pues no pretendas tener un hijo cristiano. Si no lo haces, pues tú debes ser un ejemplo. Sí. En resumen, escuchen esto. Se supone que los padres son el pastor papá, que participan activamente en el desarrollo de cada aspecto del crecimiento de sus hijos con amor, con humildad y sabiduría. ¿Qué les dice a los amos? Ahí en versículo 9 dice, y vosotros amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Miren, de esta manera dice Pablo, dice, ustedes que son amos, que tienen autoridad sobre sus siervos, dice, no amenacen,
no actúen de esta manera, no ejerzan autoridad, una mala autoridad, no sean dictatoriales, no sean autoritarios sobre aquellos que los sirven. ¿Saben? Es un buen ejemplo. Pablo escribió una carta a Filemón. Si tú la has leído, es de las cartas más cortas que el apóstol Pablo ha escrito, pero si tú lees cada versículo, tiene un solo capítulo, ya vas a ver que hay una riqueza tan grande. Y Pablo le dice a Filemón que este era un ciudadano romano que vivía en la ciudad de Colosas, era alguien de mucho dinero, y este hombre tenía un siervo, Onésimo, que la carta nos da a entender que algo hizo Onésimo en contra de su amo Filemón. No se sabe qué exactamente, por ahí le robó dinero, lo engañó o hizo algo indebido en contra de su amo. Y cuando este Onésimo está escapando, ¿no? y termina ahí estando con Pablo, por lo que Pablo escribe, parece que Onésimo se arrepiente y tiene un cambio en su vida y se hace un creyente. Y Pablo lo vuelve de vuelta donde Filemón, el amo. Y le dice: Filemón, quiero pedirte algo. Quiero pedirte algo por este hombre, Onésimo, que un día no te fue útil, pero ahora se ha convertido en alguien útil. Ha sido útil conmigo porque se convirtió como un asistente personal de Pablo mientras él estaba siendo preso, ¿ya? Y le dice: quiero que no lo recibas más ahora como un siervo o un esclavo. Recíbelo como un hermano en Cristo. Saben, en Cristo hay un cambio. Y puede ser que en medio nuestro, o en tu casa, o en el lugar donde tú ejerzas autoridad, Dios te ha puesto para ser un jefe, un gerente, un padre en Cristo, para que tú seas un modelo de la autoridad, no del hombre, sino de Dios, que sabe recompensar en amor, en gracia y en misericordia. Así que Dios recompensa a los que están en autoridad. Ahora, Pablo dice esto, que no actuemos por el temor al hombre. Hay un temor al hombre y hay un temor a Dios. Temor al hombre versus temor a Dios. En el versículo cuando les habla a los siervos, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, dice, como a Cristo. A quien tememos determina lo que hacemos y cómo vivimos. Este es un principio. A quien tú temes determina lo que haces y cómo vives. Muchas veces le tenemos temor al hombre, y por el temor al hombre es que hacemos las cosas bien. Pero no se trata de que tengas temor al hombre. Muchas veces tenemos temor a lo que el hombre diga, al parecer del hombre. Y te pregunto esto: ¿qué persona viene a tu mente primero cuando piensas en este tipo de miedo? ¿Tú le tienes temor a alguien en esta vida? ¿A lo que diga esta persona? ¿Lo que piensa esta persona determina lo que tú haces, cómo haces las cosas? ¿De quién su opinión es más importante para ti? Porque algunos estamos así como pendientes de su opinión. ¿Qué dice? ¿Qué dirá? A ver, oye, ¿y qué dice él? ¿Le has preguntado qué dice él o qué dice ella? Algunos buscamos exageradamente los halagos de las personas y como que estamos siempre esperando, ¿no? Que me digan: oye, qué bien lo has hecho, muy bien, ¿no? Y como que queremos eso, algunos exageradamente. Algunos estamos destruidos por la crítica de los demás. Algunos, miren, escucha esto: estamos comprometidos a hacer las cosas que Dios nunca nos pidió que hiciéramos, pero que alguien más lo está haciendo. Oye, alguien más está yendo a repartir comida. Yo lo voy a hacer también. Claro, porque Él lo está haciendo, yo también lo quiero hacer. Y nos comprometemos a hacer cosas que nunca Dios nos ha pedido hacer, porque otros lo están haciendo por competencia. Sí, lo estamos haciendo para el hombre. ¿Pretendes ser alguien que no eres cuando ciertas personas te necesitan? ¿Sí? Hay algunos que como que alguien nos necesita, alguien nos busca. Oye, pretendemos ser otra persona y no lo que somos. Tenemos temor al rechazo, a la crítica, a la desilusión, el enojo de ciertas personas en nuestra vida. En la Biblia, escucha esto, en la Biblia hay más de 150
versículos que hablan de parte de Dios diciendo: no temas, yo estoy contigo, no temas. ¿Saben? Proverbios capítulo, lo tengo aquí en mis notas, perdón. Proverbios dice que el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en Dios será salvo, dice. ¿Le estás temiendo al hombre o le temes a Dios? Lo que el hombre diga, lo que él defina. La Biblia habla de que nosotros podamos ser personas que vivamos un temor reverente a Dios, porque ese temor reverente nos va a llevar a ser guiados por su voluntad y no por el hombre. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Sabe? Este temor al hombre, cuando uno es adolescente, se llama presión de grupo. Sí, cuando uno es adolescente, ¿no ve? ¿Y cuántas cosas malas de adolescentes hemos hecho porque todos nos han presionado? Oye, pero vamos a esta fiesta, no, vamos. Cuando somos grandes, ¿sabes qué se llama? Agradar a la gente. Sí, hacemos las cosas que los otros quieren hacer por agradarlos nomás. Y recientemente se ha llamado codependencia. Que la presión sobre tu vida no sea del hombre, sea del Espíritu Santo. Que busques agradar no al hombre, sino a Dios. Y que tu codependencia no sea del hombre, sino sea de Dios. Yo quisiera orar esta mañana para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones y hacernos entender que los que estamos bajo autoridad, ya sea de padres, de personas, jefes, no somos bajo la autoridad del hombre, sino estamos bajo la autoridad de Dios. Y lo que buscamos hacer es agradar a Dios, agradar al Señor, porque de Él provienen las recompensas. Voy a hacer lo bueno, lo justo, lo honesto, no por el hombre, sino por Dios. Voy a actuar como un buen padre, como un buen esposo, una buena esposa, como un buen jefe, no por el hombre, sino porque quiero agradar a Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana, Señor, porque reconocemos que en nuestras vidas estamos bajo tu autoridad, Señor. Reconocemos, Señor, tu autoridad sobre nuestras vidas. Reconocemos que tú eres Dios y eres Rey sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, Señor. Que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor, que nuestra esperanza esté puesta en ti, Señor, no en lo que nosotros podamos hacer o lo que el hombre pueda hacer en favor de nosotros, Señor. Que nuestra mirada en todo momento, en todo tiempo esté puesta en ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe, Señor, de esta fe que nos mantiene delante de ti, de esta fe que nos ayuda a perseverar, a continuar hacia adelante, Señor, de esta fe que nos permite poder ser hijos de Dios, de esta fe que nos da la posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Tú eres el autor y el consumador de esta fe, Señor, de esta fe que nos lleva a esperar confiadamente en que tú actuarás en favor de nosotros, de nuestra familia, de nuestra salud, de esta nación, Señor. De esa fe que nos ayuda a esperar, Señor, en ti. De esa fe, Señor, tú eres el autor, tú eres el consumador, tú eres el que sabe recompensar nuestras buenas acciones, Señor. Tú eres quien sabe darnos, Señor, conforme a las riquezas que tú tienes, Señor. Que los que estamos bajo autoridad podamos sujetarnos en amor, que podamos hacerlo, Señor, en gracia. Que tu Espíritu Santo nos dé la posibilidad de hacer las cosas con un corazón sincero, no esperando la retribución del hombre, sino esperando la recompensa que viene de los cielos. Y los que ejercemos autoridad, Señor, que los que somos autoridad en nuestras familias, en nuestros hogares, que los que somos autoridad en el trabajo o tenemos algún tipo de posición jerárquica, Señor, queremos ejercer la autoridad como tú lo harías, Señor, como tú lo harías, Dios. Que podamos estimularnos en Jesús hacia una vida de buenas obras, que podamos ser de aquellos que trabajamos dura y honestamente
por Jesús y para Jesús, Señor. Que podamos dar de nuestro tiempo, de nuestra vida, Señor, haciendo las cosas del reino, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias porque para ti no hay nada imposible, Señor. Porque tú desde los cielos, estando en cada uno de nosotros, tú puedes ver la obra de nuestras manos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús.